por cualquier otra cosa que pueda venir a nuestras vidas. Le doy gracias a Dios porque Él ya arregló la manera de poder ser salvo en Cristo Jesús. Solo que tú necesitas haberlo aceptado y que tú aceptes el sacrificio, la cruz del Calvario, para que tú puedas ser exacto ante la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Porque Él se hizo hombre para darte otra oportunidad. Si no lo oigo, me pierdo. Ahí. Mirando a la cruz, me pongo a pensar ¿qué sería del mundo sin Cristo y sin su amor? Tan grande dolor no fue sin razón. Yo me asombro al mirar la grandeza de un amor así, tan inusual, que el autor de este mundo aceptase morir, se entregara a sufrir solo por redimir a solo un ser tan inusual. Y al estar en la cruz pensaba en mí, hizo todo eso así, tan inusual. Un poquito micrófono. Me imparte su amor y siempre me ve, aunque a veces me aparto de Cristo, Él siempre es fiel. Ni un solo favor merezco de Él, pero es cierto, estamos ligados por su grande amor. Es tan inusual que el autor de este mundo aceptase morir, se entregara a sufrir solo por redimir a solo un ser tan inusual. Y al estar en la cruz pensaba en mí, hizo todo eso así, tan inusual. Que el autor de este mundo aceptase morir, se entregara a sufrir solo por redimir a solo un ser tan inusual. Y al estar en la cruz ya pensaba en mí, hizo todo así inusual. Y lo más importante que Dios me ofreció, el precioso regalo, el más grande don, es Jesús y su amor que jamás vi igual por mí. Y también por ti. Te adoramos, Señor.
Gracias, hermano Ángel, por esa hermosa alabanza, y gloria a Dios, porque Él nos da a cada uno dones especiales para que podamos ponerlos a sus pies. Y gloria a Dios porque nos ha dado ese talento de la música. ¿Qué sería de la alabanza a Dios si no existiera la música? Bien, hermanos, vamos a pasar a la parte medular de este día, que es el mensaje que Dios hoy tiene para nosotros. Y los invito a buscar en sus Biblias el texto, el libro de Hebreos, el libro a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y es del versículo 12 al 14. Doy lectura. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, con estas hermosas palabras los vamos a dejar con nuestro invitado especial de esta mañana, el pastor Osvaldo Rigachi. Él es director del Ministerio y Evangelismo Hispano de la Conferencia de Texas. Pastor, tiene su tiempo. Muchas gracias. Me da un gusto estar con ustedes y acompañarles en este culto de adoración al Señor. Quiero felicitar a nuestra iglesia de Richardson por todos los recaudos que hicieron para que estemos cuidados de esta pandemia. Las hermanas están limpiando constantemente el púlpito, dándonos toallitas para nuestras manos, limpiando los micrófonos. Les felicito. No quiero diferir de nuestro hermano anciano que mencionó que esta es la parte medular de nuestro culto. En realidad, nuestro hermano, si usted se está conectando recién con este culto de adoración al Señor, quiero decirles que disfrutamos hace unos momentos de una preciosa clase de escuela sabática, un repaso bien instructivo. No dejemos de estudiar las lecciones de este trimestre. Inmediatamente después de la escuela sabática, lo que para mí fue la parte medular de esta mañana fue el bautismo de Samuel. Gracias a Dios por que Samuel entregó su vida al Señor, y su hermano me estaba comentando, así como mencionó el pastor, que han estado orando por la familia y ya son 3 los hermanos que se han entregado y hay uno más, Juan Manuel. José Manuel. Así que si José Manuel no te conectaste, lo vas a poder ver después. Estamos orando también por ti y por todos nuestros familiares y seres queridos que necesitan, como tú y yo, al Salvador. Nuestro tema de meditación esta mañana se titula Sendas de Santidad y está basado en el capítulo 12 del libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 12. Muchos de nosotros sentimos, apreciamos la realidad de que fue el apóstol Pablo quien escribiera este libro, aunque no lo especifica esta carta como en otras, pero así lo sentimos por varias razones. Elena G. de Huay menciona así también, pero no vamos a detenernos en esta oportunidad en el autor, sino en una parte del mensaje que el apóstol Pablo comparte con nosotros en esta carta. Quiero decirles que estamos viviendo momentos de crisis, tal vez como nunca antes las habíamos conocido a nuestro alrededor, no porque no hubiera habido pandemias antes o no hubiera habido mortandad como las hubo. Sin embargo, por la manera en que esto está impactando nuestra rutina cotidiana, nuestras actividades diarias, en esta suerte de estadísticas constantes, esta mañana se mencionaba que ya son aproximadamente más de 500.000 personas que se han contagiado nada más aquí en Estados Unidos y están llegando a las 19.000 personas que han descansado.
Hay mucha gente internada, mucha gente en cuarentena. Tal vez tú que estás en tu hogar tienes algún familiar, algún compañero de trabajo, de estudio, algún vecino que está padeciendo los estragos de este virus. O tal vez estás temeroso o temerosa frente a las circunstancias y a la incertidumbre que esto ocasiona. Sin embargo, siempre en época de dificultad, nuestra prioridad y nuestra primera necesidad es buscar al Señor. Así es que por eso queremos meditar un poco en esto. El apóstol Pablo, tú vas a recordar inmediatamente mientras conversas o meditas en la palabra de Dios, puedes tener tu Biblia abierta en ese pasaje. Y de hecho, si son tan amables, les voy a pedir que pongamos en la pantalla el pasaje bíblico y lo dejen allí o lo vayan alternando. El apóstol Pablo, quiero invitarte a que tú estudies detenidamente todo el capítulo durante el día de hoy, el fin de semana o durante la semana, subrayes, saques conclusiones, ores de rodillas en algún lugar especial de tu hogar, tú individualmente, también con tu familia. El apóstol Pablo conversa con los hermanos hebreos de la experiencia fundamental del crecimiento cristiano, lo que nosotros llamamos la experiencia de la santificación. Y Pablo muestra que la experiencia de la santificación predominantemente, ¿te acuerdas? En el versículo 2, se vive puestos los ojos ¿en quién? ¿Se acuerdas? Hebreos 12:2, ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? ¿En el pastor? ¿En el esposo? ¿En la esposa? ¿En quién tenemos que poner nuestros ojos? Puestos los ojos en Jesús. Esa es la prioridad, lo fundamental, lo primordial. Si tú y yo queremos crecer en la vida cristiana, necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, porque es en Cristo en quien tú y yo tenemos la seguridad de la salvación, del perdón, de la vida eterna. Es en Cristo Jesús. Sin embargo, en relación con la experiencia estrecha que tú y yo podemos vivir con Cristo, esa experiencia estrecha tiene que ir acompañada, dice Pablo, también de una experiencia de fidelidad, de una experiencia de obediencia, de una experiencia que se manifiesta cuando tú y yo ponemos nuestra vida en armonía con el plan que Dios tiene para ti y para mí, y con el plan que Dios tiene para todo ser humano en esta tierra. No basta solamente con tener una aceptación de que Cristo es mi Salvador, sino permitir que Él también sea mi Señor, el gobernante de la vida, el soberano de mi vida, y que mi preocupación en este tiempo de oportunidad, porque estos tiempos de crisis son tiempos de oportunidad de la gracia de Dios, tú y yo podamos poner nuestra vida en armonía con el plan de Dios y decidir y actuar como hijos e hijas fieles de Dios. Así que ese va a ser el propósito de nuestro mensaje. Al final de mi mensaje, en esta oportunidad, yo voy a tener una oración antes de que cantemos. Normalmente cuando estamos en nuestras iglesias, la última oración en el culto solemos tenerla de pie, pero yo voy a invitarte que allí donde estés, en tu hogar, con tu familia, solo, sola, o tal vez si alguien nos está viendo desde la cama donde está postrado, postrada, o tal vez Dios no lo permita en un hospital, vamos a, los que podamos, a arrodillarnos un instante. Y en la oración final, yo voy a comenzar la oración y voy a hacer una pausa. Y durante esa pausa que haga al orar, yo quiero invitarte a que tú hagas una oración personal, individual con el Señor. Tal vez vamos a pedir a nuestros técnicos de sonido que pongan una música suave, agradable para meditar y orar. Y después de esa breve pausa, yo voy a concluir la oración, ¿de acuerdo? Ese va a ser el llamado. Esa va a ser la apelación de mi mensaje en esta mañana. La vamos a hacer de rodillas.
Así que te estoy preparando porque estos mensajes que la iglesia de Richardson y cada iglesia está preparando no es para nuestro entretenimiento. Estos mensajes es para que nos acerquemos a Dios, tomemos decisiones, mejoremos, crezcamos, avancemos en la vida cristiana. Y a la vez, estos mensajes, cuando meditamos en la palabra de Dios, nos ayudan a hacer un autoexamen. ¿Qué dije? Autoexamen. No estemos examinando a otros. Es para que nosotros nos estemos examinando a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Así que en este contexto, cuando Pablo está escribiendo esta carta, luego de desafiar a los hermanos hebreos a poner sus ojos en Jesús, de repente Pablo comienza a hablar de un tema que nos incomoda un poquito. El tema que Pablo llama de la disciplina del Señor. Circunstancias que en su divina providencia Dios permite para que abramos nuestros ojos, para que nos alertemos, para que nos pongamos aguzados, para que miremos qué está pasando y dónde estamos, y para que al reflexionar tomemos decisiones. Y Pablo dice que esa disciplina del Señor tiene el propósito de ayudarnos en nuestro crecimiento y en nuestra santificación. ¿Te acuerdas que Pablo dice en el versículo 11 que esa disciplina, cuando nos toca vivirla, nos toca enfrentarla, no nos agrada? No es un asunto lindo que nos reconforta, pero al final, dice Pablo, por la gracia de Dios, da frutos, fructifica en nuestra vida. Y entonces en este contexto es que ahora Pablo menciona lo que vamos a usar para nuestra reflexión en esta oportunidad. Si abriste tu Biblia en Hebreos 12, versículos 12 al 14, con tu Biblia en la mano, oremos al Señor pidiendo sabiduría. Querido Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por poder conectarnos a través de este medio, meditar en las horas de este precioso sábado y también, Señor, aprender de tu voluntad para nosotros, pero queremos rogarte que por tu Espíritu nos ayudes a tomar decisiones y a llevar esas decisiones a la práctica con tu poder. Gracias, Señor, por tu compañía. Bendícenos en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 14 así. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y entonces dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pablo está usando en esta pequeña parte de este capítulo, de esta carta, dos pasajes del Antiguo Testamento. No tenemos tiempo ahora de repasarlos, vamos a mencionar por lo menos uno de ellos. Y es interesante que este desafío que Pablo hace llega a ser actual y pertinente, como si Pablo estuviera aquí y estuviera padeciendo la crisis que este mundo está padeciendo y la pandemia, y estuviera encontrando y dándose cuenta de las realidades y de las privaciones que tenemos, las preocupaciones que tenemos. Y casi de esa misma forma, como si él estuviera aquí, este mensaje es bien actual y pertinente para hoy y para ahora. Y tómalo así, como si Pablo te estuviera hablando con amor a través de la inspiración y la revelación divina a ti y a mí en este momento y en estas circunstancias. Y este desafío lo vamos a reflexionar para sacar por lo menos 4 lecciones o 4 aspectos que nos podamos atesorar, los podamos utilizar desde aquí en adelante. Y los vamos a repasar en reversa. Tú vas a decir ¿por qué? Y les voy a explicar al final por qué. Vamos a comenzar desde el versículo 14 con 2 aspectos, vamos a ir al versículo 13 y después al versículo 12, en reversa, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Sabes? Estaba leyendo hace un par de años atrás una historia de una embarcación norteamericana, el nombre del barco es Francis, que se dirigía al puerto de Bedford en Massachusetts. Venía desde el otro lado del océano,
cruzando para llegar a Estados Unidos con una carga sumamente valiosa. Habían estado 4 meses navegando. Habían encontrado algunas tormentas, gracias a la providencia divina no habían sido terribles. Y cuando avisaron el puerto de Bedford, cuando vieron ya la costa de Massachusetts y estaban cerquitita, el relato histórico dice que por alguna razón que nunca se alcanzó a comprobar, el barco comenzó a incendiarse. Tristemente se perdió el barco y toda la carga. Providencialmente, ninguno de los marinos y tripulantes que estaban ayudando en ese barco de carga perecieron. Se arrojaron a botes salvavidas y pudieron llegar a la costa. Ninguno de ellos murió, pero el barco y la carga que tanto necesitaban para su subsistencia se perdió. Cuando leí esta historia me puse a pensar, ¿te imaginas qué triste es naufragar mirando el puerto a donde tú esperabas llegar? Me imagino que es difícil naufragar en cualquier lugar de la navegación, de la travesía. 4 meses, pero ellos dijeron 4 meses, ya estamos, aquí llegamos. Y cuando estaban por arribar, cuando estaban por llegar al puerto y anclar, ¡pum!, naufragan, se hunde. ¿Por qué esto es importante? Los acontecimientos y la profecía se están cumpliendo a pasos acelerados. Cristo viene pronto, ¿amén? Cristo viene pronto. Qué triste sería que casi arribando al momento, porque estamos en el umbral de la eternidad, estamos ahí, tú y yo nos hundamos espiritualmente, sin poder llegar, nomás mirando de lejos y sin poder entrar. Vamos a ver entonces los pasos. Primer lugar, versículo 14 de Hebreos, el capítulo 12, dice: seguid la paz con todos. ¿Y qué dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pablo hace claro que la santidad es una experiencia esencial e indispensable, no es opcional. Sin esa experiencia de santidad no podemos ver al Señor en gloria y majestad cuando venga a buscarnos. Cuando Pablo utiliza lo que en español se traduce seguid, la palabra que Pablo usa es un poco más rica, porque seguir es que tú estás siguiendo detrás de algo, pero el término que usa Pablo tiene la connotación de perseguir, con insistencia, con diligencia, con pasión, de procurar algo que tú quieres agarrar, aferrarte sí o sí, no lo puedes dejar escapar. Y esta experiencia se establece como una dinámica de madurez, de crecimiento. Es importante que nuestra relación Jesús, tanto como nuestra aceptación del plan que Él tiene para nosotros, crezca, se mejore. Algunos han interpretado a través del tiempo estos términos hablando de perfección absoluta, santidad como perfección absoluta, la vida de alguien sin pecado. Pero no es eso de lo que Pablo habla. No existe la perfección absoluta hasta que seamos transformados al momento de la venida de Jesús. Pablo está hablando de una experiencia de crecimiento, de madurez, de victoria, de avance, donde vamos mejorando y vamos saliendo victoriosos de nuestras inclinaciones y de nuestros pecados y vamos siendo perfeccionados en la vida cristiana, aceptando el plan de Dios, obedeciendo su voluntad y siendo cada día fieles a su plan. Noten lo que dice Elena G. de White en el libro El Camino a Cristo. Aquí ella nos presenta una clave fundamental. Cuanto más cerca estéis de Jesús, ¿cuál es la clave? Cerca de Jesús. Cuanto más cerca tú y yo estamos de Jesús, más imperfectos nos reconocemos. Porque veremos tanto más claramente, voy a utilizar el verbo para nosotros, no para ustedes, para todos. Porque veremos tanto más claramente nuestros defectos a la luz del contraste con su perfecta naturaleza. Y dice,
mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y santidad infinitas de nuestro Salvador. Aquí hay una clave importante. Si yo quiero crecer en santidad, perseguir, procurar, aferrar la santidad sin la cual no voy a ver al Señor, necesito, puestos los ojos en Jesús, no apartar mi vista de Él, pero también asegurarme que estoy cada día más cerca de Él. Cuanto más cerca de Él, más me doy cuenta de mi condición. Cuanto más me doy cuenta de mi condición, más aprecio la perfección de Jesús y su esfuerzo por salvarme y su sacrificio en la cruz del Calvario. En este fin de semana, ustedes saben, el mundo cristiano está recordando la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Ustedes y yo sabemos que esta no fue la época, el tiempo, en el calendario en que Jesús murió. Ya hemos sabido de eso, pero aprovechamos para hacer menciones porque hay gente a nuestro alrededor sensible, que quiere conocer, que quiere saber, que está voluble, está sensible a las circunstancias y nosotros podemos aprovechar. Qué lindo es recordar que tú y yo necesitamos ver a Jesús. Cuando Jesús pronuncia las bienaventuranzas en el famoso Sermón del Monte, ¿te acuerdas que una de ellas dice que tú y yo necesitamos tener corazones puros? Si no, no veremos al Señor. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Esos corazones puros y limpios no representan perfección absoluta. Esos corazones puros y limpios representan una actitud sincera, una actitud dispuesta, pero también una actitud fiel, consecuente, perseverante, como resultado de mi amor y de mi relación con Jesús. Ahora, primera pregunta para nuestra autoevaluación, nuestro autoexamen, para decirle al Señor cuando nos arrodillemos al final: Señor, ¿estoy procurando la santidad como nunca antes en mi vida? ¿O estoy asustado por la pandemia? ¿Estoy asustado de que a lo mejor me hospitalicen o me muera? ¿O estoy asustado por lo que no he hecho o por lo que he hecho? Es mi amor a Jesús, mi contemplación de Jesús, puestos los ojos en Él, lo que me mueve, me impulsa a acercarme a Jesús y buscar la santidad como nunca antes. ¿Cuán cerca estoy de Jesús? ¿Cuánto estoy mirando a Jesús por sobre todo lo demás o por sobre todos los demás? Esta es nuestra pregunta de evaluación. Tú la contestas para ti mismo, para ti misma, y hablas acerca de esto. El segundo aspecto que menciona el apóstol Pablo, en el mismo versículo 14, dice: seguid la paz con todos. Y aquí empieza esta reflexión, empieza con la pregunta: ¿tenemos paz con todos? Bueno, con mi jefe no, porque no lo puedo ni ver. Me cae gordo. ¿Tenemos paz con todos? ¿Buscamos, perseguimos? O sea, el mismo término para la santidad, perseguimos, estamos detrás, estamos procurando estar en paz con todos, que nada me aparte de Él. Se desecha, con esta perspectiva que Pablo pone, por supuesto, queda a un lado, queda descartado, queda desechado por Pablo toda crítica, toda malicia, toda murmuración, todo prejuicio, toda contienda que hay entre nosotros como pueblo de Dios y entre nosotros con los demás. Eso no tiene lugar en el plan de nuestro crecimiento y de nuestra santificación. Yo tengo que procurar vivir una experiencia de paz. Tengo que procurar vivir conforme el Señor me enseñó a vivir, y eso es sumamente importante. ¿Se acuerdan? No tenemos tiempo de leerlo en esta oportunidad, pero si tú estás anotando o estás grabando esto, Pablo dice en Romanos, en el capítulo 12, versículos 17 y 18, no paguéis a nadie, ¿te acuerdas? Mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y entonces dice el apóstol Pablo, y si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
Wow. ¿Estamos en paz con todos los hombres? Dice Elena G. de White en el libro El discurso maestro de Jesucristo, algo que me llama profundamente la atención, porque ella hace un giro. Cuando nosotros hablamos o reflexionamos acerca de estar en paz con todos, a veces nos parece o nos quedamos nada más con el aspecto de no pelear, no discutir, no confrontar a nadie, no tener situaciones de división con nadie, y por supuesto que esto está incluido, ya lo vimos, no tener malicia, no tener crítica, murmuración, no hacer daño a nadie, no buscar el mal de nadie, ser pacificadores. Pero me llamó la atención cuando también en este mismo contexto ella dice lo siguiente: los seguidores de Cristo son enviados al mundo con el mensaje de paz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Fuimos enviados con un mensaje de paz. Ahora dice, quien quiera que revele el amor de Cristo por la influencia inconsciente y silenciosa de una vida santa. Ahora noten, la experiencia de santidad se refleja en una influencia inconsciente y silenciosa hacia los otros. Amén, amén. Y entonces dice, quien quiera que incite a los demás por palabra o por hechos a renunciar al pecado y entregarse a Dios es un pacificador. Qué hermoso. Así que yo estoy en paz con todos, no solo cuando no discuto, sino cuando procuro que aquellos que viven en pecado, que están en crisis, que están sufriendo, puedan arrepentirse, puedan acercarse al Señor. Yo no solo estoy haciendo paz con los demás, sino que estoy haciendo paz entre los demás y el Señor. Una paz por la que Cristo murió. Y entonces termina la declaración diciendo, el espíritu de paz es una prueba de nuestra relación con el cielo. Si yo estoy en íntima relación con Jesús, puestos los ojos en Jesús, creciendo en una vida de santidad, no me voy a estar peleando con medio mundo. No voy a estar hostigando a los demás, criticando a los demás, murmurando a los demás, calumniando de los demás. Porque el espíritu de paz muestra que yo estoy en relación con el cielo. El dulce sabor de Cristo me envuelve. La fragancia de la vida y la belleza del carácter revelan al mundo que somos hijos de Dios. Sus semejantes, los que nos rodean, reconocen que hemos estado con Jesús. Qué hermoso, qué hermoso. Así que estamos en paz con todos cuando buscamos y procuramos buenas relaciones y también cuando reflejamos la experiencia de santidad, mostramos el carácter de Jesús, mostramos qué lindo es ser hijos e hijas de Dios y la gente desea también tener esa experiencia. Me encanta esa declaración. Estaba leyendo hace unos años atrás un poema de Horacio, fue un poeta y escritor latino que tenía un axioma bien interesante. Él decía que la adversidad despierta talentos que nosotros tenemos que en épocas de prosperidad y de tranquilidad estaban dormidos. Y es cierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos tratado de ayudar a alguien durante estas semanas? De dar ánimo a alguien. ¿Cuántas llamadas telefónicas no hemos hecho? ¿Cuántas videoconferencias no hemos hecho? Si tenemos que compartir una bolsa de arroz, compartimos una bolsa de arroz. Si tenemos que compartir a un papel higiénico, compartimos papel higiénico. Si vemos a alguien que está sin trabajo, velamos para darle un poco del trabajo que nosotros tenemos, aunque nos hayan recortado las horas. Algunos talentos, algunas habilidades, algunos sentimientos que estaban dormidos en épocas de prosperidad, de tranquilidad, se despiertan en épocas de adversidad. No es casualidad que Dios en su divina sabiduría y misericordia permita estas circunstancias para que esto constantemente se esté despertando en nosotros día a día, día a día, día a día. Un escritor escocés compara la adversidad. Ustedes saben que Escocia es un país de una inclemencia del tiempo muy cruda, especialmente en los meses de invierno, tormenta, lluvia, frío, hielo, y es bastante intenso,
por supuesto no es nada confortable, pero entonces él dice, los tiempos de adversidad son como un frío y tremendo invierno para el hombre, así como para los animales. En esta estación también es que se proporciona el agua para que luego las flores, los frutos puedan dar fragancia y dar alimento. Qué lindo. Es cierto, hay adversidad, pero en este tiempo de adversidad se está sembrando en tu corazón y en mi corazón, con la lluvia del Espíritu Santo, experiencias que puedan fructificar para la gloria y la honra de Dios, para que tu vida pueda dar fruto, para que nuestra experiencia pueda dar fruto. Ahora vamos adentrándonos a la parte central de lo que Pablo quiere mencionar. Veamos ahora el versículo 13. Dice Pablo, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Te acuerdas? Aquí es donde Pablo usa el pasaje de Salomón en Proverbios, cuando él nos invita a examinar las sendas de nuestros pies. Dice, examina la senda de tus pies y anda por el camino derecho. Y Pablo utiliza ese pasaje de Salomón y nos invita a vivir esta experiencia. Es interesante que Jesús dice, ¿te acuerdas en Juan 14:6? Que Él es ¿qué cosa? Él es el camino. Dice Jesús que Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Es decir que tú y yo no tenemos que hacer un camino. El camino es Cristo. Tú y yo tenemos que llegar a ese camino, caminar en ese camino. Y las sendas que nos conducen a Cristo las hacemos tú y yo. ¿Las hacemos derechas o las hacemos torcidas? O chuecas, como decimos algunos de nosotros. Y Pablo dice, haced sendas derechas. Para que lo cojo, dice el apóstol Pablo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. A mí me llamaba la atención, porque yo dije, ¿por qué un cojo se va a salir del camino? Había un hermano aquí esta mañana que estaba ayudando y andaba cojeando un poco, no sé qué le pasó. Pero no es una cojera espiritual, quiero aclarar. Tenía un dolor en su pierna. Muy bien. Yo digo, ¿por qué el cojo se va a salir del camino? El término que usa Pablo, más que cojera, es como cuando una articulación en una pierna está medio como descoyuntada, como que está salida del lugar. Y caminar en esas circunstancias, en una senda con obstáculos, con desniveles, es muy difícil. Es más probable que se agrave la situación a que la persona se pueda sanar. Y Pablo dice, hablando espiritualmente, haced sendas derechas para que esa disfunción espiritual, esa cojera espiritual no se agrave, sino que sane. ¿Saben una cosa? A veces nosotros estamos preocupados por las cosas que no debemos hacer. Pero nuestra primera preocupación es tomar decisiones para hacer sendas derechas para nuestra vida espiritual. Es acercarnos al camino de la vida que es Cristo Jesús, para que por fin esa herida espiritual que me está haciendo cojear pueda sanar. En las sendas escarpadas o torcidas, espiritualmente hablando, en estos momentos de crisis, lo cojo puede terminar de agravarse, puede dislocarse, puede descoyuntarse. Yo anoté aquí algunas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona con cojera o con una dificultad en sus piernas está caminando por una senda con desniveles, escarpada, con pozos y muy difícil? ¿Qué pasa? Primero, se cansa más rápido, ¿sí o no? Se cansa más rápido. Segundo, se detiene más frecuentemente, porque como se cansa, no puede avanzar con la misma seriedad, tiene que detenerse. Y tercero, a veces tiene que salirse del camino porque está exhausta la persona, no puede continuar. El dolor, la intensidad, la incomodidad no le deja continuar. Así que espiritualmente hablando, si tenemos alguna situación de cojera espiritual, tú y yo necesitamos hacer sendas derechas
y ahora vamos a hablar un poquito de eso, hacer sendas derechas, para que tú y yo no nos cansemos en el caminar de la vida cristiana, para que tú y yo no tengamos que estarnos deteniendo a cada rato. Me decía una hermana hace un tiempo atrás: pastor, tengo 12 años en la iglesia y no he crecido nada, nada. Es como si recién me hubiera entregado a Él. Y me lo decía con tristeza, con lágrimas en sus ojos. No sé qué hacer. Miro hacia atrás y estoy en el mismo lugar que estaba hace 12 años. Los mismos defectos, las mismas inclinaciones, los mismos malos hábitos. No estoy creciendo. Déjame hacerte esta pregunta a modo de reflexión. Una de las cosas más tristes en la experiencia humana es cuando un padre o una madre tienen que trabajar con un hijito, una hijita que tiene problemas de crecimiento, no se desarrolla normalmente. Ellos ven a los otros chicos correr y andar y retosar y sus hijitos no pueden caminar, tienen a lo mejor algún defecto, tienen algún problema de microcefalia, macrocefalia, algún problema muscular, algún problema en los nervios. Es triste ver a esos padres. Ahora tú ponte en los zapatos de ese padre, esa madre. Te pregunto, si tú tuvieras un hijito, una hijita en esas circunstancias, ¿qué invertirías para un tratamiento que le ayude a crecer y a desenvolverse normalmente? ¿Qué invertirías? Te pregunto, ¿venderías tu casa? ¿Sí o no? Sí. ¿Venderías tu auto? Claro. ¿Trabajarías horas extras? Claro. Lo que fuera haríamos para que nuestro hijito o nuestra hijita pueda desenvolverse bien. Ahora te pregunto, ¿qué hacemos cuando no estamos creciendo espiritualmente? ¿Quieres que te diga qué estamos haciendo? Nada. A veces no hacemos nada. ¿Qué hacemos cuando nuestra esposa, nuestro esposo no está creciendo? Nuestro hijo, nuestra hija, nuestros padres, nuestros familiares no están creciendo. Nuestros hermanos y hermanas en la iglesia no están creciendo. ¿Qué hacemos? A veces no hacemos nada. No, pastor, yo bastantes problemas tengo con los míos, como estar preocupándome por el problema de los demás. Y a veces nos mantenemos insensibles, indiferentes a la gente con cojera espiritual que está detenida, se está agravando su situación y probablemente tenga que salirse del camino exhausta. No permitamos esto, es hora de hacer sendas derechas mientras estamos en el camino de la salvación, en el camino hacia la eternidad, para que por fin nuestras heridas puedan ser sanas en Cristo Jesús. Ahora, autoexamen. ¿Cómo hago yo para que mi senda sea derecha? Bueno, esta es la hora en que tendremos que reflexionar y a veces sentarnos con una hoja de papel o arrodillarnos junto a una hoja de papel y anotar. ¿Qué tengo que enderezar? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cuidar? ¿Qué tengo que mover para administrar mi tiempo de tal manera que mi senda no se altere y sea derecha en los caminos del Señor? Saben que esta es una de las dificultades por las cuales después sucede lo que Pablo menciona, que nuestras manos están caídas y nuestras rodillas paralizadas. Estamos desanimados porque no avanzamos, porque no triunfamos, porque estamos siempre en lo mismo. Traté de cambiar esto y no pude, traté de cambiar lo otro y no pude. De paso, seamos cuidadosos cuando decimos he querido cambiar y no he podido, porque lo que estamos diciendo a veces es el mensaje de que el poder de Dios no tiene la habilidad de transformarme. Les pregunto, ¿hay un versículo en la Biblia que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece o no? ¿Ustedes creen en eso? Amén. ¿No hay un versículo en la Biblia donde nos pregunta y dice, ¿hay algo imposible para Dios? Y te pregunto, ¿hay algo imposible para Dios? No, nada imposible para Dios. Si nada imposible para Dios y todo lo puedo en Cristo, ¿cómo es que yo digo o puedo decir o diría, yo he querido o quise cambiar y no puedo? Más vale debiéramos decir, en realidad nunca he querido realmente, porque cuando yo quiero, Dios puede. Cuando yo quiero, Dios puede. Dios tiene el poder para transformarme. No, yo necesito aferrarme a esa verdad y entender que la senda yo la hago derecha o la hago torcida con mis decisiones constantes y diarias de cada día y de cada instante. Una de las tentaciones que nos tira el enemigo se encuentra ilustrada en una historia bien interesante que sucedió aquí en el ejército de Estados Unidos. Un coronel estaba pasando revista a sus soldados.
revisándolos, que estaba todo impecable, que tenían su arma, sus insignias, su uniforme bien. Entonces se detiene frente a un soldado y le dice así en tono militar: abroche el botón de su bolsillo. Y el soldado, medio tartamudeando, le dice: ¿ahora? Claro que sí, ahora, le dice el coronel. Y entonces el muchacho extiende sus manos y le abrocha el botón al coronel. Porque el coronel también tenía el botón de su bolsillo desabrochado. Y entonces ahí, aunque debían quedarse en silencio, se hizo un murmullo de carcajada entre la tropa y el regimiento. Saben que yo uso esta ilustración porque a veces el enemigo es muy hábil para estarnos haciendo ver los defectos que tienen los otros. El hermano tendría que corregir esto, la hermana tendría que cambiar aquello. Si mi esposa fuera mejor, si mi esposo no hiciera esto, siempre estamos viendo lo que los otros hacen y no hacen. Y nos olvidamos de mirar la viga que tenemos en nuestro ojo y entender cuánto yo necesito tomar control con el poder del Espíritu Santo de mis decisiones y de mis acciones para triunfar y para ser victorioso. Y ahora vamos al último aspecto importante, versículo 12. Qué lindo. Por lo cual, ahora entendemos por qué Pablo dice por lo cual. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cómo voy a levantar las manos y las rodillas si no estoy procurando la santidad, si no estoy procurando la paz, si no estoy haciendo sendas derechas para que no me canse, si no estoy poniendo mis ojos en Jesús? Ahora Pablo con este contexto dice: levantad las manos caídas. ¿Te ha pasado que tenemos las manos caídas? Está hablando espiritualmente, que no tenemos ganas de venir a la iglesia, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de estudiar la Biblia, no tenemos ganas de hacer un culto familiar, no tenemos ganas de hablarle a otros del mensaje de la salvación, de la esperanza en Jesús. El símbolo de las manos caídas y las rodillas paralizadas es el símbolo del desánimo y de la inactividad. Es el símbolo del desaliento y también de la impotencia. En mis años de estudio en la universidad, en la Universidad Adventista del Plata, en aquellos años el Colegio Adventista del Plata, era requerido que trabajemos. No importa cuánto uno pagaba, tenía que trabajar obligatoriamente cada semana. Y nos asignaban el departamento. En el primer año me asignaron al departamento de construcción. Ese año, por alguna razón, a la universidad se le ocurrió construir un edificio inmenso de administración. Y había que echar concreto a la usanza de antes, a baldazos de cemento, piedra y arena, ¿no? Nos cansábamos, estábamos desde las 4 o 5 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, trabajando sin cesar, poniendo y tirando cemento. Ahora yo me río cuando veo esas máquinas fraguadoras con cemento, echando cemento por presión, con unas mangas largas a cualquier lado donde uno lo necesite y se revuelve todo en los camiones. Pero en aquella época no era así. Yo rogaba, le decía: ay Señor, que me toque apalear y llenar la máquina, porque el lugar más fácil era cuando había que poner arena, piedra y cemento. El más difícil era en los andamios, llevando balde y balde y balde. Yo tenía la mano dormida, no aguantaba. Nuestro jefe de construcción se llamaba Eval Rivero. Qué hombre maravilloso. Pero era muy estricto y nos tenía firmes y tenía una vocecita finita, decía: meta, 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 apúrense, apúrense, apúrense. Y nos tenía así, y le decíamos: Eval, que no somos esclavos, meta, meta, trabajen, trabajen. Y entonces uno de los muchachos le comentó en broma a don Eval y le dice: Eval, acuérdese que hay un dicho que dice que Roma no se construyó en un día. ¿Se acuerdan de ese dicho? Y entonces Eval le grita desde abajo: sí, pero yo no era el capataz cuando construyeron Roma. Si no lo hubieran construido en un día. Así que nos tenía. Pero era interesante que en el medio de la crisis, del cansancio, del dolor, él nos proveía ánimo, estímulo, nos ayudaba. Si no hubiera sido por su espíritu, no hubiéramos terminado, no hubiéramos aguantado hacer el trabajo, porque ese trabajo había que completarlo, no se podía dejar a la mitad. Y es interesante que en las circunstancias que vivimos, tú y yo necesitamos tener ánimo.
Tú y yo necesitamos levantar las manos y mover las rodillas que parece que no se han querido mover por tanto tiempo, que están paralizadas por las circunstancias. Pero en vez de aceptar los caminos, el plan de Dios para ti y para mí, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? Nos quejamos, murmuramos, buscamos culpas y excusas en los demás. Hasta el presidente de Estados Unidos tiene culpa de lo que pasa, y los chinos y aquel y el otro, todos tienen parte de la culpa, pero yo me estoy mirando a mí. Rechazamos la solución que Dios proporciona y que es una oportunidad. ¿Qué dije? Es una oportunidad, tiempo de gracia. Dios en su providencia permite esto como una oportunidad para desarrollar mi carácter, para santificarme en Él, para madurar, para crecer en la vida cristiana. ¿Yo aprovecho esa oportunidad o no lo aprovecho? Es hora de desterrar algunas actitudes y correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Confiando en Él y con valor avanzar. Dice Elena G. de White en el libro Testimonios para los Ministros, algo que me llamó muchas veces la atención porque yo he cometido este error frecuentemente. A veces cuando hay gente en nuestras congregaciones que yo he considerado personas débiles, personas sin fortaleza, sin ánimo, yo las he descartado para que colaboren conmigo. Y no había advertido que estaba cometiendo un error. Y ella escribe, no se debe impedir que las manos débiles hagan algo por el maestro. ¡Wow! Esto como que me pegó. ¿Te ha pasado que tú dices, no, ese está muy verde? No, ese no está listo. No, ese es muy flojo. Un día viene, otro día no viene. Y entonces toda esa gente la aislamos. Pero ella dice, no se debe impedir que las manos débiles hagan algo por el maestro. No se debe poner tropiezos frente a los que tienen las rodillas endebles. En lugar de ayudarlos, a veces le pongo tropiezos. Dios quiere que animemos a los de manos debilitadas para que se tomen más firmemente de la mano de Cristo y puedan trabajar con esperanza. Y entonces me encanta esta expresión. Dice, puede llegar el momento cuando las manos que han sostenido a los débiles sean sostenidas a su vez por las de aquellos a quienes ministraron. Qué hermoso. Puede ser que aquel que está débil ahora es el que me va a levantar cuando yo esté débil. Puede ser que aquel que ahora flaquea es el que me va a movilizar cuando yo esté flaqueando. Por eso dice el apóstol Pablo que tú y yo necesitamos restaurar a los que caen, no sea que tú también seas tentado, no sea que nosotros también participemos de esas situaciones. Hay una conocida ilustración que me llamó mucho la atención. Durante la Segunda Guerra Mundial, un general del ejército aliado que tenía soldados norteamericanos e ingleses, el general Creighton Abrams, fue rodeado por los ejércitos nazis y tenían enemigos al norte, al sur, al este y al oeste. Él hace una junta militar y sus comandantes del ejército estaban realmente asustados y desanimados. Y le preguntaron, ¿vamos a luchar hasta morir o nos vamos a entregar? Y entonces Abraham le dijo, ¿cómo que vamos a luchar hasta morir o nos vamos a entregar? Si no hemos tenido en toda la guerra una oportunidad como esta. Y los comandantes los miraron, ¿cómo que no hemos tenido? En toda la guerra no hemos tenido una oportunidad tan buena como esta. ¿A qué se refiere, general? Es que esta es la única oportunidad donde nosotros podemos atacar al enemigo en todas direcciones. No tenemos que ir solo en una dirección. Ahora en todas direcciones podemos atacar, hacia el norte, al sur, al este y al oeste. Y los comandantes se quedaron con la boca abierta y agarraron ánimo y pudieron salir de esa situación. Satanás nos está atacando de todos lados, ¿o no? El enemigo de las almas nos está atacando de todos lados y con todo lo que tiene. Pues no ha habido otro momento en la historia tan importante como este tiempo final de los acontecimientos del mundo, en que estamos en el umbral de la eternidad y que Cristo viene pronto, para que tú y yo entendamos que tenemos la oportunidad de contraatacar, de resistir, pero no es de cualquier manera. Es procurando sendas de santidad,
procurando la paz con todos y poniendo paz entre todos. Es también haciendo sendas derechas, corrigiendo lo que haya que corregir, modificando lo que haya que modificar. Y también poniendo ánimo, levantando las manos y enderezando nuestras rodillas, que por tiempo a lo mejor han estado paralizadas. Suelo contar, y termino con esta historia, la historia de una hermana de una de nuestras iglesias que fue a comprar una tostadora a Walmart. Y entonces, cuando va a ver los precios, se encuentra con la tostadora más linda, la más grande, la que tenía mayores beneficios, pero no tenía precio. Y entonces se imaginó, como había visto una de 30, una de 40, es que esta estaría 50 o 60 dólares. Entonces le pregunta a una de las asistentes, chequean con el escáner y dice, debe haber un error, dice que vale 5 dólares. ¿5 dólares? ¿En serio? Bueno, no sé, vamos a ver con la cajera. Entonces van hasta una caja, chequean y sí, 5 dólares. ¿Pero puedo comprar? Sí, así que se fue y compró otra. Compró 2 tostadoras a 5 dólares. Y llegó a la casa y le contó a la amiga, a la prima, a la cuñada, a la compañera de trabajo. Así que las tostadoras que estaban a 5 dólares por error se volaron en un día. Entonces ella en la noche, cuando se arrodilló al lado de su cama, se golpeó la cabeza así. Dice, si seré necia. Nos contó esa experiencia un miércoles en un culto de oración. Si seré necia, dice. Para una tostadora yo le hablé como a 20 personas y de Cristo no le hablo a nadie de nada. ¿Cómo puede ser que uno sea tan necio? Para hablar de una promoción, de una oferta, de algo que disfruté, le hablo a mucha gente. Y para hablarle de lo más precioso, que es Cristo y la eternidad, no hablo con nadie. Tú y yo necesitamos crecer en un reavivamiento espiritual. No podemos seguir viviendo en la misma rutina de la indolencia y la tibieza, característica de la Odisea. Tú y yo necesitamos, ahora que estamos viviendo en el umbral de la eternidad, y Dios nos está permitiendo esta adversidad para que abramos nuestros ojos y reaccionemos y tomemos la actitud necesaria, necesitamos seguir sendas de santidad. Necesitamos enderezar las sendas de nuestros pies y hacerlas derechas. Necesitamos acercarnos a Jesús como nunca antes y puestos los ojos en Él. Enderezar, quitar y poner todo lo que sea necesario. Tenemos que avanzar con ánimo, tenemos que avanzar con esfuerzo y con valor, con dedicación y compromiso para Dios, para tu familia, para nuestras iglesias. Quiera Dios que el Señor nos ayude a vivir esta experiencia. Yo quiero invitarte a que los que podamos y donde estés, en este momento tomemos un tiempo para ir al Señor de rodillas. Y luego que estemos de rodillas, recuerda, yo voy a hacer una breve pausa para que tú ores individualmente con el Señor, porque tú sabes lo que necesitas decirle al Señor. Y luego de un instante yo voy a terminar con esa plegaria. Vamos al Señor en consagración a Él. Querido Señor y amante Padre, te agradecemos hacia la distancia y por este medio que podemos estar en comunión contigo, con tu palabra. Humildemente, Señor, queremos pedirte perdón si hemos estado distraídos, hemos sido indiferentes o aún, Señor, si hemos sido necios. Discúlpanos. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que nos ayudes a que nuestras sendas sean sendas de santidad, que nada impida que podamos madurar, crecer, avanzar de victoria en victoria. Ayúdanos, Señor, a poner los ojos en Jesús, a tomar decisiones firmes y valientes, a corregir algunos aspectos del camino de nuestra vida que necesitan ser corregidos, a que podamos, Señor, tomar ánimo y animarnos mutuamente para que nada nos impida ver a Jesús en gloria y majestad. Señor, en este momento quiero pedirte en los méritos de Jesús, como ministro del Evangelio, no por mí, Señor, sino por nuestro Salvador, que tú escuches la oración personal, individual de cada hijo o hija tuya, que en este momento se conecta contigo allí donde está y eleva una plegaria a ti. Escúchanos, Señor.
Gracias, Señor nuestro, por escucharnos. Gracias por tu bondad y misericordia y por este tiempo de gracia y de oportunidad que nos ofreces. Señor, toma las decisiones que hemos puesto en tus manos, la voluntad que hemos puesto en tus manos y fructifícala a través de la obra y el poder de tu Santo Espíritu. Gracias porque cumples tus promesas en nosotros y porque pronto vienes a buscarnos. Ayúdanos a estar listos cada día y ayudar a otras personas a prepararse para ese momento. Nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.